En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusaint. Sí, un poco porque hay muchas presiones. Al final de cuentas, venimos de un proceso político largo que ha generado estructuras también grandes y a veces los actores políticos quisieran tener mejores puestos, espacios que a lo mejor no tienen el mejor perfil para ocupar. Entonces ha sido complicado por un lado para manejar políticamente las decisiones, pero por otro, en algunos casos para encontrar gente con solvencia técnica y moral para poder hacer bien su función. Pero me siento muy satisfecho de en dónde vamos. 9 de la mañana con 7 minutos. Te recuerdo que el WhatsApp es el 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41. Escríbenos al WhatsApp, coméntanos. Tenemos muchos temas para platicar contigo esta mañana. Los innumerables nombramientos de Enrique Alfaro. Ahorita vamos a repasar la mayoría de estos nombramientos. Sigue la polémica en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dice que ya está pasando la tormenta de los mercados luego de la decisión del domingo pasado. La nueva legislatura que comienza hoy sin cambios. Mural dice que no tienen estudios los diputados. NTR dicen que no tienen experiencia. Vamos a analizar los nuevos perfiles que llegan al poder legislativo. Y por cierto, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, 2 nuevos amparos a particulares y por lo tanto ya hay jurisprudencia, 5 casos en la misma línea y en México ya es legal consumir y producir en tu casa marihuana, siempre y cuando pidas un permiso al gobierno federal. Omar García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todo el auditorio. Jorge Rocha, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Omar, Enrique? Buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Noviembre empezó con mucho tráfico, ¿no? Yo no pues sí, tráfico sí. cargadito. Oye, ayer en la tarde estaba mucho tráfico, hoy también, ¿eh? Pero por Halloween ayer, ¿no? Yo creo que la gente pues iba... creo. Pues más bien no hubo camiones. No hubo camiones. En la tarde. Pequeño detalle, ¿verdad? ¿Qué cosa? Digo, uno que la autoridad tenga que suspender el transporte público porque no puede brindarle seguridad. Sí. Y otra que haya gente que se divierta haciendo esas estupideces con todo el respeto del mundo. Tirarle huevos, piedras a camiones para festejar Halloween. Pues, no. El huevo como quiera se limpia, pero una piedra... No, pero lo que sea. O sea, ¿qué haces eso? ¿Qué necesidad? ¿No? Sí, totalmente. Y además en una fiesta que ni siquiera es propia, o sea, tiene todo mal, ¿eh? Ayer me platicaba una persona que tuvo que caminar casi 2 horas para llegar a su casa. No, porque no había servicio de transporte público. Terrible. Por unos mensos que creen que es chistoso tirarle de pedradas a los camiones. ¿Y la tarifa dinámica qué tal, eh? La tarifa dinámica de Uber. A Uber le está yendo re bien con la tarifa dinámica. Oye, no, y de todo el mundo estuvo cobrando muchísimo, que me estaban platicando. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. ¿Te acuerdas que quedó supuestamente regulada la tarifa dinámica? Pero sí, no se aplica. Pero no te acuerdas que hay voy a revisar otra vez la legislación para ver cuál es el tope de tarifa dinámica, pero recuerdo que se discutió y quedó un punto en donde la tarifa dinámica tenía que estar en determinadas proporciones. No recuerdo cuánto, pero creo que era 2.5 a 1, más o menos, ¿no? ¿Quién regula Uber? En tarifa, pues supone que el gobierno, ¿no? Se supone. Es que el gobierno que regula. Parece que nada. El transporte público, ¿va? Sí. Tiene que dejar que los transportistas no den el servicio, pues porque les pueden aventar de pedradas. Gabinete de Alfaro, a ver, Contralora María Teresa Brito, ya lo sabemos, continúa en el cargo. Ayer platicamos con ella y ya no la vi muy convencida de esto de la Contraloría Autónoma. Ya, por más que le insistí en ese tema, como que se le olvidó a la Contralora. Espero que dentro de la mesa que va a haber de cambios se proponga este tema. José Luis Valencia Bundis, que le preocupaba ayer mucho a Omar, Agencia de Proyectos Estratégicos. No, a mí no. No, te chicaría porque preguntaste en dónde quedaba. Sí. Consejería Jurídica, Adrián Talamantes, ¿se acuerdan? Sí. Notario, quiso ser fiscal anticorrupción y no se presentó al examen, del Comité de Participación Social. El primer panista, José Manuel Romo Parra, incluso fue presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, será el subsecretario del Interior, que es como quien... Como el segundo del secretario general del gobierno. Tal cual, el segundo del secretario general. En otros que llaman la atención, otros nombramientos, otro panista de procurador social, Juan Carlos Márquez Rosas, y que aparte
con una trayectoria bastante señalada, sobre todo en el poder en el poder legislativo, pero en nombramientos de magistrados y jueces. Y fue el encargado de la comisión de de permisos en el Ayuntamiento de Guadalajara, también señalado. Llegó, ¿se acuerdan? Como regidor del PAN, pero toda la administración se la pasó con Enrique. Sí. O sea, ya había dado el cambio, es pero... el Pisano panista, sí, ¿no? en bueno, Guadalajara. Pisanos panistas hay varios. Hay varios. Bueno, siguiendo con algunos de los nombramientos, Jorge, en la Secretaría de Cultura un nombre que nunca sonó, Giovanna Elizabeth Jaspersen García. De hecho, la que hasta ayer se había manejado era Margarita Hernández Ortiz. Sí, también de la misma Secretaría de Cultura. Y en algún momento, si te acuerdas, Jorge, Igor Lozada de la UDG. Sí. Pero ahí hay un mensaje de separación con la UDG. Investigando esta... tiene un nombre... Jaspersen. Bueno, está en este momento... en Mérida, estaba en Mérida como encargada de un museo, pero es egresada de la Universidad de Guadalajara. O sea, es de acá. De la ECRO, sí. Es de la ECRO, exacto. Sí, eso vi en su currículum. Alcode Luis Fernando Ortega, otro ex diputado, Juan Carlos Anguiano, vinculación con organizaciones de la sociedad civil, que también tuvo ahí algunas polémicas en el Congreso por posturas contra los métodos anticonceptivos. Bueno, ya en siglo XXI que estemos en el tema de los anticonceptivos. Marco Valerio será el secretario del Trabajo, Germán Rallis el secretario de Turismo, Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal. Con lo de Marco ya vimos cuál es la ruta. Primero te metes a temas de seguridad para que te manden a Secretaría del Trabajo. Almaguero, sí, claro. Almaguer y con Nájera y ahora con Marco Valerio. Ya esa es la ruta. Los mismos resultados, ¿no? Cierto. Resultados en seguridad, te mando al trabajo. Ahora te mando al trabajo, claro. En el caso de, Ernesto Sánchez Proal a Desarrollo Económico, me parece un buen perfil. Es, yo creo que el mejor perfil de esta segunda tanda. Casi el único externo, ¿eh? Casi el único externo. Sí. Este es una baraja de políticos. Sí. ¿No? O sea, y de políticos, creo que es todavía más panista esta segunda tanda que la primera, ¿eh? Sí, no, está claro. Además. Sí, totalmente. Y además, o sea, mucho más política esta segunda tanda. Así es. Falta ahí Irván Argüelles, ¿no? Subsecretaría de Infraestructura, Guillermo Medrano, el expresidente o coordinador de MC. No sé... Poderes federales y órganos constitucionales autónomos, Marilyn Gómez Pozos. Augusto Valencia en el Augusto Instituto. Valencia, que va al Instituto de Información Estadística y Geografía. El INEGI local. A ver, yo creo que Augusto es un tipo competente, pero nunca es buena idea mezclar datos y números con política. ¿Sabes qué? Es algo de lo que criticamos del INEGI en su momento. Yo creo que este instituto tendría que pasar a ser un órgano autónomo. Se supone que es. Se supone. ¿Sabes cómo son los órganos autónomos? Pero ¿quién Jorge? Pone? Por eso, pero ya sabes cómo son nuestros órganos autónomos. No, los nombra el gobernador del Congreso, pero les decimos autónomos. Yo creo que el presidente o el director de esta instancia tendría que ser nombrado por un consejo técnico, ¿eh? Para esta instancia en particular. Y tendría que ser un perfil mucho más técnico. Y nada contra Augusto. Nada contra Augusto, porque después. En ese sentido, para que no digan que luego. No tiene que ver con el perfil, sino que. Algo que hemos hecho en México o tratado de hacer en México es que no se mezclen los datos, los indicadores con la política. Hay que blindar ese tipo de instancias. A ver, ¿a alguien le puede caer bien mal? Le está yendo a Coneval muy mal con eso. Porque el INEGI alteró la metodología de forma muy extraña. En un momento en que le estaba yendo muy mal en cifras de pobreza. En organizaciones como INEGI, Coneval o nuestro instituto aquí tendrían que estar nombradas por consejos académicos. Totalmente. Punto. Ya. Sí. O sea, ahí no hay vuelta de hoja y además no hace mal. O sea, es decir, yo creo que es lo que se necesita. Además, ni siquiera son lugares, digamos, de botín político, la verdad. ¿No? Además, Augusto podría estar haciendo otras cosas en otras instancias donde es mucho más competente, su perfil sería más... Incluso transparencia, ¿no? Que en ese momento estuvo vinculado a esa agenda. Sí, porque siempre hay una tentación de mover los datos para favorecer a quien está en el poder. Siempre existe esa tentación y en México hemos ido tratando de desmantelar un poquito ese vínculo. Fíjate, ¿no? Que teníamos un problema de que no había información fidedigna. Después yo creo que hubo un gran esfuerzo nacional por empezar a tener datos de a de veras. Que los creíamos, ¿no, Jorge? O sea, yo los de Coneval creo que son datos adecuados, los de INEGI la mayoría. Pero estamos desandando otra vez ese camino. Bueno, Peña desandó muchas cosas, hay que decirlo. Oye, Jorge, Omar, creo que, por ejemplo, en el caso del IEG, te puede caer bien, mal, regular, Rogelio Campos, las filias y las fobias de cada quien. Pero creo que el instituto arrancó bien. No,
Arrancó bien. Tú te metes a la página, Sí. ves los indicadores, A ver, ves los números, tiene hay buenas un comparaciones. montón de información muy pertinente. O sea, Y desaprovechada. Ojalá no se y desmantele. desaprovechada. Eso, Ojalá no- eso totalmente de acuerdo, Sí, Mario. que tal vez por falta de difusión, comunicación, lo que digamos. Mira, todos los SNIs, todos los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de Jalisco tendrían que ir a tomar cursos ahí Exactamente. para ver qué hay, ¿eh? No, hay Yo creo muchas que les cosas. ahorraría bastante trabajo. Yo ¿no? también creo Sí, sí, que claro. el instituto creció mucho en lo técnico, que era lo que le hacía falta, pues. Ujú. Sí, no, y aparte hay buenas comparaciones, yo consulto mucho la página, hay series largas, tú puedes ir comparando Sí. año con año. Por ejemplo, indicadores estatales, que es algo muy importante. A veces el INEGI te da el puro dato nacional o es difícil que lo saques por estados. Y si quieres hacer análisis locales, ahí tienes ya el dato desagregado de crecimiento económico, Claro. inflación, de todo. No, y sabes Ojalá que mantengan incluso así el ese instituto. instituto tendría que crecer a generar información en cuanto a, por ejemplo, estos indicadores de pobreza local, que lo único que tenemos como fuente es el INEGI. Tendríamos que empezar a crear nuestras propias maneras de sacar ese tipo de información. Al final de cuentas Tendremos es un que avanzar hasta instituto allá. que nutre una cosa que poco también se ha difundido y es MIDE Jalisco. O sea, toda la tabla de indicadores del gobierno del estado creo que sí funcionó, pero otra vez está desaprovechado. Sí, Y en totalmente pensiones, de que va a acuerdo. ser una agendota el siguiente sexenio, o eso decimos y después no pasa, pero esperemos que sea una agendota en el siguiente sexenio. Ignacio Lapuente, si ustedes se acuerdan, fue El contralor Contralor, sí. de Guadalajara, y el director general del IPEJAL, Iván Argüelles. Bueno, Que el también ya puso Iván Argüelles, si se acuerdan, Enrique Alfaro, al asunto de las torres. Sí, sí. Bueno, el No, Contralor, primero, Ignacio Lapuente tiene, yo recuerdo esta parte del escándalo, ¿te acuerdas de si el Güeren, que era el coordinador de comunicación estratégica, tenía conflicto de interés por los contratos, y él hizo la investigación y dijo, no, aquí no hay conflicto de interés. Digo, para algunos fue muy evidente el conflicto, para él no. Eso es lo que yo recuerdo de Ignacio Lapuente, y el caso de Iván Argüelles, que en efecto era el encargado de enderezar las Torres Chuecas. Del proceso de regularización, ¿no? Sí, a ver, a mí, ya hablando en términos más generales de esta segunda tanda, me dejó con más dudas que la primera, porque efectivamente es una lógica muy política. Muy política. Hay nombramientos que no se justifican en términos de, digamos, de a qué hace clic el perfil con el cargo. Hay algunas de estas instancias nuevas que yo no sé qué van a hacer, ¿sí? Estas de proyectos estratégicos o la de esas, la verdad es que yo creo que el primer paso es explicar qué van a hacer y luego ya pones al mono o a la monita, Hoy ¿no? conocemos, ¿no? Hoy tal vez tengamos posibilidades de saberlo, porque a las 7 llega la iniciativa. Bueno, A las 7 llega la iniciativa de reforma a la De administración reforma. pública. Y también el paquete, estatal. ¿no? Oye, nosotros tanto hablando del IEG, y nos preguntan en redes sociales que qué es el IEG. El Instituto de Información y Estadística y Geográfica. Y Geográfica del Estado de Jalisco, es el INEGI de Jalisco. INEGIto, Sí. ¿no? Un INEGI. Y ahí coincido por en un Ciudad Granja. comentario que nos mandó Héctor Castañón, a quien le mando un saludo, que dice: sobre el gabinete, nombrar políticos partidistas en las áreas de programas sociales y el Instituto de Información es lo mismo que hizo Peña para manipular cifras de pobreza. Coincido plenamente Sí. en lo que dice. Y en el caso de programas sociales hay que recordar que nombra como subsecretario de programas sociales al Mochilas. A Ramón, imagínate, le dicen el Mochilas. ¿Por qué le dicen el Mochilas? Pues por ese tema de sus programas sociales. Ramón Demetrio Guerrero fue alcalde que de Puerto por Vallarta. cierto, político en perdió, edad, sí, y político en desgracia, lo rescató porque Perdió el perdió Distrito 5, pero político en edad de merecer. Ah, sí, Que claro. va No, que seguramente querido, a buscar ¿no? ser alcalde de Puerto Vallarta. Y De si es nuevo. un riesgo, yo le preguntaba a la tercera vez. coordinadora, a Bárbara Casillas, la semana pasada que hablé con ella, le preguntaba que si no era un riesgo poner un político en los programas sociales. Y pues esquivó un poquito la pregunta, pero yo considero que sí, que es un riesgo. Sí, sí, ¿no? claro. Sobre la politización de los programas sociales. No, pues el histórico. Fíjate que a mí algo ya en este ya sumando las dos, cuando Enrique Alfaro habla de la gran refundación de Jalisco y presenta este gabinete, no me cuadra. Porque dices, para hacer un proceso de tal calado necesitas perfiles altísimos. Y la verdad es que este gabinete a mí me deja con mucho insatisfecho por eso, porque dices, no, a ver, este gabinete no concuerda con ese propósito, ¿sí? Pero te puedo decir, la refundación se mueve. Vamos al corte, 9 de la mañana con 21 minutos. Estética auditiva. Antes de concluir el debate sobre los nuevos nombramientos, ya casi tenemos todo el gabinete, nos falta fiscal,
que ya tenemos los 3 nombres y sabemos que va a ser Gerardo Octavio, pero hay que esperarlo. Hay que esperarla. ¿no? Sí, Hay que esperar los El tiempos. humo blanco. Y el secretario de Seguridad Pública todavía no lo tenemos. No. Sabemos que el coordinador de seguridad va a ser Macedonio. Creo que ese es el tema más importante de lo que falta. Macedonio fue un buen mensaje, yo creo. Sí. O sea, Macedonio es un tipo que da Sí. tranquilidad. Él dio en su momento no es resultados. corrupto, Le sabe. ¿no? Se Fichajes, puede hablar con él. Si estuviéramos hablando en términos futbolísticos, así no el Atlas, porque sabemos que el Atlas nunca contrata a nadie como con mucha fuerza. pues. Chivas tampoco, Jorge, Chivas tampoco. Deja no te ir a preocupes. Mar que se No, aguarda. a ver, Pero sí han hecho un fichajes- equipo basura del Atlas ahora, ¿eh? Pero bueno, ya, punto. Ha habido peores años. Jorge. Sí. Tan siquiera ahorita no hay descenso. Oye, pero fichajes así como fuertes de Enrique para su gabinete. Híjole, yo creo que nos prometió al Barcelona y nos dio Al Atlas. al Atlas. No, pero sí hay algunos. O sea, por ejemplo, Graf. A ver, yo creo que de Graf es fichajes muy bueno. buenos externos, Graf y Sánchez Proal, para mí, creo que son los dos figuras más, digamos, más positivas de estos 2 tandas de bloques. O sea, Graf a medio ambiente. Y Un ambientalista, hay que ver si es buen administrador público. Sí. Que es ya la segunda parte, porque ser académico, ser ambientalista no te da. No, pero por lo menos es alguien que sabe bastante y sí es un tema en el que hay que avanzar. Yo sí creo que en este sexenio ese tema se nos fue. O sea, si ni siquiera pudimos poner la verificación que sirviera, de ahí para abajo, ¿eh? Ujú. ¿Que ¿Alguien ves tú rescatable? Digo, ya hablamos de los Sí, no, pues de ya me los dejaron pietitos sin en el arroz, comentario. pero Sánchez Proal, Y Graf. A ver, yo creo más bien que hasta no conocer el andamiaje y la estructura de estas subsecretarías que al final de cuentas van a ser las que tengan las funciones, vamos a ver de qué tamaño va a ser la refundación. O sea, yo tengo como mucha esperanza en algunas subsecretarías como, a ver, esta parte de vamos a desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres, pero la vamos a subir de rango a subsecretaría de De las mujeres. Que las feministas siguen diciendo que fue un error, ¿eh? Sí, o sea, lo dicen sí. terminantemente. Incluso gente de MC. Sí. Incluso vamos gente a ver MC. de qué tamaño Sí. es. A mí me convencía o me convence la Secretaría de Igualdad, Exacto. pero Igualdad sustantiva. creo que en este tema son las mujeres sobre todo las que deberían de opinar, más que nosotros, porque creo que es un tema que Creo les que va a haber compete una mucho a ellas, subsecretaría de ¿no? Derechos Humanos. Sí, pero a ver, yo no creo que haya tanta vinculación entre la estructura de gobierno y si la refundación va en serio o no, porque de pronto pueden ser membretes, pueden ser, ¿no? Exactamente. Creo que los nombres sí te dicen mucho, que eso es lo que le decías, Jorge, el hecho de que pues muchos nombres nuevos, ¿no? Son gente no hay. que han pasado por otros puestos, algunos señalados, otros que creo que han tenido una buena trayectoria, Patricia Martínez, por ejemplo, Diego Monraz a la Secretaría de Transporte, ¿no? Es decir, hay claroscuros como en todo proyecto. Yo creo que nos va a dar un mensaje más claro de si va en serio esta apuesta, las primeras propuestas para el Congreso. Sí. ¿Por dónde va a ir? La primera tiene que ser el cambio en la administración pública, después fiscal, por supuesto, pero después, ¿qué reformas va a priorizar? Porque tiene todo para pasar lo que quiera. Bueno, en lo que estas quiera. sillas aquí, Enrique dijo que iba a ser nueva constitución, ¿eh? En estas sillas, sí. tal cual. Sí, que iba a ser nueva constitución. Entonces, digo, esperemos que, o sea, la refundación sí pasa por reformas legislativas de gran calado. Pero de nueva gran constitución calado, no la ¿eh? pueden hacer estos diputados. No. O sea, si tú quieres hacer una nueva se constitución, tiene que ser un tienes hacer una elección constituyente. constituyente. Exacto. En donde no a la chilanga, porque realmente No, la chilanga no, fue una no. tomadura de pelo. No, me refiero a una elección constituyente en donde los ciudadanos podamos elegir Claro, a quien a los pensamos diputados que constituyentes, sería un buen claro. constituyente para redactar Claro. la constitución, no las cuotas que hicieron en la Ciudad de México. Bueno, 6 le tocan al Exacto. PRD, 4 a Morena, 1 al PRI, 1 al PAN. Este Congreso no tiene la legitimidad para hacer una constitución, porque no fue electo para eso. No. Ese es el asunto, ese Exacto. es el debate de fondo, ¿no? No, se tiene que armar un constituyente si es ¿Y que una nueva constitución Enrique para toma qué? en serio esa propuesta. ¿No? O sea, a ver, ¿para qué vamos a reformar la Constitución o para qué vamos a hacer una nueva? O sea, ¿qué es lo que está mal en la actual? Que está bien renovar el pacto. Sí. ¿No Pues te gustaría a ti que la- genera legitimidad. No, y por lo menos yo no siento que esa constitución Mira, refleja mis pensamientos actuales. Una disputa de Pero constituyente la conocemos de verdad. te empieza a poner temas muy gruesos. Por ejemplo, obviamente, el papel de poderes, la forma como los armas, o hasta el tema de los el municipios. sistema electoral, la ¿Qué relación tipo con de sociedad municipios? civil, El tema de municipios, municipios es todo. Impresionante, Es una sí. reorganización absoluta. Central. Es una reorganización absoluta. Bueno, lo estamos esquivando, pero vamos poniéndonos en modo avión. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador.
la tormenta que causó la consulta para decidir sobre el aeropuerto. La democracia a veces produce inquietudes, sobre todo cuando no hay costumbre, cuando no hay hábito democrático, pero ya está asentándose todo, ya los contratistas, inversionistas han pedido hablar con nosotros. Ya pasó el vendaval. Si uno lee la prensa de hoy, parece que no, que estamos casi rondando Irán o Afganistán más o menos en términos de estabilidad económica. Venezuela, ¿no? Venezuela, claro. O Venezuela, para no decir el de siempre, ¿no? dos elementos en donde creo que sí ha habido, o que son hechos. El tipo de cambio está volátil, pero menos volátil que el lunes. Ha bajado un poquito, llegó a su pico 20.70, 20.60 y cacho, y ahorita está en 20.30, Un peso 30 de diferencia. Sí, o sea, y por lo que he leído en los economistas hoy, parece que tiende a la baja, que tal vez la próxima semana estaremos otra vez en los 19. Eso uno. Y dos, las calificadoras, que algunos, o sea, creo que se malinterpreta, nunca se degradó la calificación de México. No. Así ha Lo que estado se de está chapa. haciendo Los es que bonos de inversión al aeropuerto. Eso es del aeropuerto, pero Claro. las perspectivas que dice, por ejemplo, Fitch, que fue el que salió a rueda de prensa ayer, las perspectivas pasan de ser estables a negativas. Porque lo que considera Fitch es que si se siguen tomando decisiones así, en ese momento sí pensaría en bajar la calificación. Pero ven que ya se fue el vendaval, o que va a seguir este debate sobre el aeropuerto, Jorge. A ver, yo creo que el debate del aeropuerto como tal se va a ir, o se va a estar, va a volver digamos, a salir cuando empecemos a oír las propuestas específicas de Santa Lucía, de Toluca, de cómo rehabilitan Ciudad de México, e incluyendo el tema de que si Guadalajara realmente apunta a ser este hub de carga. Que, el gigante de la carga, ¿no? ¿Cuál sería el eslogan? Pues más o menos. Si sos el gigante agroalimentario, vamos a ser el gigante de la carga, carga nacional. Pero yo creo que el tema va a volver a brotar, pero a partir de los proyectos, cuando tengamos proyectos específicos, que no los hay todavía. Y yo creo tengo que la impresión de que Santa Lucía no se va a hacer. Pues, A ver, es que Yo tengo se la aventó impresión un trompo de a la que- uña que no va a poder... De que va a ser remodelación del aeropuerto de Ciudad de México y remodelación de Toluca. Tengo la impresión, creo. porque también Es que ya sabes hay Toluca que y al Puebla. final- voces de ambientalistas que Puebla. dicen que Santa Lucía tampoco cumple condiciones Es que sabes que ambientales Puebla, mínimas, y a ¿no? lo mejor O Puebla. de veras, y a lo mejor el tema de Guadalajara sí camina, porque efectivamente es un proyecto, digamos, bastante viable. Tú dices, pero tendría que ser una segunda pista. Claro, no, y pero luego les segunda deben a los del pista Zapote. y pagarle a los ejidatarios ya su lana, por favor. Ayer fue el comunicado del Zapote fue para leerlo 2-3 veces, ¿no? Así como, a ver, si quieren un proyecto, pues primero móchense, preséntense ¿no? con Sí, nosotros, ¿no? Oye, Así es. Somos los dueños, ¿no? A ver, yo tampoco creo que vaya a haber nada en Santa Lucía porque, además de que está muy lejos, Y va a ser muy tardado. del Benito Juárez, 4 del años. aeropuerto, no creo que les dé el tiempo. No. O sea, No ellos da. aventaron el trompo a la uña de decir, en 3 años vamos a quedar todo bien. No, pues Oye, en 3 pero- años apenas se está A ver, instalando mira, el gobierno. con los empresariados, a ver, si tú haces lo de Toluca y ahí das concesiones, lo de Guadalajara y otras, Sí, despresurizas. vamos a meter Despresurizas. lo de Puebla, mira, baja. Es que la y solución... creamos un sistema de aeropuertos, que Totalmente, creo que es lo yo que coincido necesitamos. contigo. Aparte, en un país federal extenso como el nuestro, Sí. eso tiene más sentido que hacer un hub enorme en una ciudad que siga teniendo presión No, y demográfica, ¿sabes presión qué? económica. Y a lo mejor se centralización. abre el tema de trenes ahora sí en serio, Sí. que yo creo que sería también muy importante. O sea, si metes un par de trenes, no solamente el Tren Maya, sino metes lo de quizá Monterrey, México, Guadalajara, México, eso te mí- despresuriza enorme. Varios comentarios sobre lo que ha pasado porque esta historia se cuenta todos los días hay reacciones. Me impresiona la reacción de las empresas realmente afectadas, ICA y el caso de Slim. Ayer se reunieron con el yerno de Slim, pero discursos conciliadores. Sí. Los que están golpeando más a la presidencia son los que llamamos cúpulos. el Si se el fijan, consejo que son de- Sí. el lado político de los empresarios, ¿no? Es que esa es la verdadera arista importante de Pero esto. también creo que es los que ven un poquito riesgo en su papel público.
los cúpulos. No, y no solo eso, que a lo mejor algunos de ellos sí los pueden empezar a apretar en lo particular. A lo mejor. Así de ya para abajo. Sí, Sí, no, a ver, Grupo es que México, todos por ellos ejemplo. traen broncas Sí. en otros lados y en otras obras. A ver, Grupo a mí México. se me hace muy chistoso por ejemplo. esas dos reacciones. Ayer Ica decía, estamos a favor, qué bueno, todo arriba del... Pero no me Y investiguen. después, y el otro sale algún cúpulo a decir, es que estamos al borde de... Eso te habla de quién realmente tiene los intereses. Sí, que son exacto. esos grandes intereses económicos que nunca aparecen, que tienen a sus voceros, que son casi siempre los que encabezan las cúpulas empresariales, Pues, ¿no? digo, la revista esta expansión del mes pasado trae ahí la lista de los 100 empresarios y de los 100 empresarios más importantes de México, por lo menos 10 tienen obras muy grandes en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y después, en el caso de Andrés Manuel, primero, ¿qué error? Ya lo platicamos, subir a Riobó Lo a de la Riobó, rueda de prensa eso es... la regó, punto, ya. Pero también es un mensaje. No, pero ¿cómo puedes? O sea, hablas de separar el poder político y económico y subes a Riobó a la rueda de No, prensa. totalmente. No, hombre, o sea, es Mira, como... estaba Y bien el después- mensaje de que él no iba a ser contratista, esa estaba Sí, bien, pero no Jorge, haberlo subido. Jorge, sí, pero después cuando dices quién va a encabezar el proyecto de Santa Lucía, pones El al socio de socio. Riobó, a Samaniego. O sea, si dices, ya muy bien el discurso de separar el poder político del económico, creo que es algo fundamental para este país. El Estado ha sido secuestrado por intereses económicos, sindicales, por intereses de mucha índole. Pero no puedes mandar estos mensajes cruzados. Pues es que así ha sido Sí. Andrés Manuel en toda la campaña y toda la O vida. sea, Está no, lleno de Riobó, tú no vas a contradicciones. tener ningún contrato, pero ya tu no va a socio- poder hacerlo dentro de un mes, ¿eh? Le queda un mes de gracia para seguir haciendo Pero estas tu cosas, socio ¿eh? encabeza Santa Lucía, No, ya Samaniego. lo sé. Bueno, 9 de la mañana con 37 minutos, vamos al corte, el WhatsApp es 33 18 80 76 41. Por cierto, hay mucha gente reivindicando al Atlas en el WhatsApp. No, si yo soy atlista ferviente, ustedes lo saben. Sí, Jorge. Pero estoy muy decepcionado. Vamos al corte y también hablamos sobre temas. Empieza la nueva legislatura, hay mucha gente emocionada seguramente por eso. 9 de la mañana con 41 minutos, comienza la 62ª legislatura que ya va a tener canal de tele. Por si te aburres de Netflix, Omar, ahí ¿no te gustaría, Jorge? Bueno, Que para te el- manden para el en vivo la insomnio. comisión de responsabilidades. Dios de en mi vivo, vida. Está- narrada. Yo no, siempre hay gente morbosa en esta vida. No, pero gastar en un canal de tele. Pues No, ya existe streamings en Sí, 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 internet. sí, sí. Pues ya Porque lo sí va a hacen y no lo costar. hacen mal. O sea, las No. sesiones sí se transmiten y digo, me parece que de una manera muy decente. Digo, podría ayudar a los reporteros para que no tengan que ir. Pues es que hay más Eso bien estaría bueno, ¿no? qué necesidad de andar reduciendo las Desde- redacciones. por eso. Entonces va siguiendo en tiempo real, pero se puede hacer sin que cueste. Creo que van a ser 5 millones en total del canal, ¿no? Es que hay mucho cargo que repartir. Exacto, Dice me gustaría. Mural que los diputados no tienen suficientes estudios. Dice NTR que no ¿Está hablando tiene de cuál legislatura? experiencia. ¿De cuál legislatura está Te voy a hablando? decir una ¿De cosa. qué congreso? Yo no creo que los estudios tengan que ser una variable para decir Fundamental, si no. un congreso es bueno o malo. No. ¿No? Totalmente. Porque considero que un congreso tiene que ser representativo de Eres la una- sociedad. Entonces, de pronto, si te llenas de doctores, si llenas un congreso, un poder legislativo de doctores, o los llenas de, no sé, de científicos, no son A ver, el doctorado no quita lo representativos. A ver, corrupto. tiene que ser Claro. plural y representativo, ¿no? Y eso sí, yo creo que sí necesitan ser buenos gestores, eso sí. En el caso de experiencia, sí es un argumento más para ver qué tipo de congreso nos vamos a enfrentar. Creo que va a ser un congreso, Vamos a tener sobre todo que va a levantar la mano. bancadas novatas. Sí, muy Por eso. novatas. O sea, Bancadas ¿quién, novatas. quién experiencia? Del PAN, Cortés y Hernán. Gustavo Macías. Y Gustavo, sí. Del PRI, Mariana Fernández, que es joven, pero No, pues, ya ya, no, ya fue ya diputada. tiene su camino, Ya fue sí. No, diputada, ella ¿no? tiene, está Pues por lo curtida menos, en el ajá, tema por lo menos político. 9 Del años. PRD, Enrique Pero- Velázquez. Sí. Porque Sí. Quirino, hasta donde yo tengo entendido, es su primera vez. Es su primera vez, es un Como político diputado. viejo, pero... Pero es el hijo, ¿eh? Ajá, sí, No, sí, es es que Quirino. fue no, regidor pero nada él de más. todos modos es un político, o sea, a ver, Lleva junto con muchos su años papá, haciendo grilla en Tlajumulco, ¿no? Exactamente, pero sí, experiencia legislativa, evidentemente, Enrique Velázquez. La del verde. Y de esa, MC. ¿Qué es la, y- la segunda o la tercera de Enrique? La Velázquez. La segunda, ¿va? La segunda. MC Caro, Sí. también una joven promesa. Lleva muchos años Salvador Caro en el negocio de la política. ¿Quién más ven así como en Movimiento Ciudadano? Híjole, es una Pues es que bancada. no, es que está... Mirza Mirza. que estuvo en San Lázaro. Aunque sabes que dicen que sí es muy distinto ser diputado federal y Y local. Bueno, es que ¿eh? aparte de federal son 500. Sí, sí.
Sí, y es como más, o sea, hay muchas más formalidades, hay muchos procesos Y la más chiquillada, armados. o sea, Morena, PT y el Verde. No, verdes. Morena sí es la nova, No conozco a novatez. nadie. El otro día conocí a No. un diputado en una mesa que hicimos en la televisión. Hasta ahí. Y el No que iba a conozco ser el nadie. coordinador lo bajaron. Lo bajaron. Bueno, es también qué raro que tu coordinador es el séptimo en la lista. Pues Está raro. es que es parte de que no se esperaban estos resultados. Exacto. Sí, ¿no? Claro. Pero si no se esperaban, pues lo pones más adelante al Pues sí, al coordinador, pero, pues, ¿no? Bueno, es parte de las novateces, digo, desde ahí empezaron. ¿O será que no quería y en una de esas pues sí le llegó? Pero sí es un congreso muy, muy novato, yo creo. A ver, Va a ser muy obediente. yo creo, a mí me gustaría... Eso. Los congresos tienen 3 patas. Va a ser muy obediente, claro. Va a pasar todo. Todo. Como pasó No, con Aristóteles. No, y ¿eh? constitucional, O sea, ¿eh? A ver, si sumas los 14, 15 de MC, más los 9 del PAN, más los 2 del PRD, ya Ya tienes para reforma. para todo. Para todo. Sí. Y ahí ya al del verde ni lo necesitas. Exacto. Y al PRI, Morena se Exacto. puede ir al Primor y Sí, el sí. Frente, y aquí el Frente sí tiene mayoría, ¿no? Sí, que el primor va a ser una bancada así... De 10. Sí, chiquillada y de decir todo no, pero como van a tener aplanadora... Yo Es no que sé puede si ser el un PRI congreso... no está en su ADN decir todo, ¿no? No está en su ADN. Es que sabes que... Hacer este tipo de oposición. Lo hizo con Fox un rato, lo hizo con Calderón en otro, Es que pero sabes con muchas que perspectivas el PRI de poder. El PRI aquí no tiene Jalisco, perspectivas de poder. yo creo que el PRI Jalisco sí va a entrar, creo, por lo que he hablado con algunos priistas, creo que sí va a entrar en un proceso de reflexión seria No de refundación. sobre su papel. No Sí, de refundación, de reflexión. Es que ayer De Mariana nos reflexión. decía que prefería reconstrucción. No, pero sí tienen que, yo creo que están entendiendo que tienen que hacer un proceso de reflexión muy seria. Los priistas de Jalisco. De Jalisco. No estoy hablando de los de México. Los nacionales con Ruiz Massieu. Los de México siguen sin entender que es el recambio, ¿no? A ver, un congreso tiene 3 funciones. Una es representar, otra es legislar y la otra es fiscalizar. Sí, contrapoder, ¿no? Representar, pues llevan rato sin. Creo que mejoraron un poco en esta legislatura, sobre todo gobierno, parlamento abierto, el sí, sistema algunas anticorrupción, cosas, organizaciones sociales que Sí, pudieron presionar. Podías hablar con los diputados. Se avanzó. Esa es una buena cosa de la Sobre todo anterior cuando legislatura. estaban los primeros coordinadores. Sí. Ya después, cuando hubo cambio, Y por el factor Kuma. Sí. el factor Kumamoto, y también creo que el factor No, Ismael pero del Toro, había, porque pero creo que había Ismael gente que A ver, hablaba muy bien. O sea, Ismael se Mónica abrió. Almeida, se abrió en algunas Isaías designaciones, se abrió. Cortés. O sea, hay gente con la que podías hablar. Dialogar, ¿no? Claramente. Hubo René del PRI. también. René, Sí. el propio Pedro, por supuesto. O sea, había gente con la que podías platicar bien sobre los temas y decirles, oye, esto no, esto sí, ¿eh? Creo que eso sí, esa legislatura que va a terminar hoy, creo que tuvo esa Que bondad. terminó ayer. Bueno, ayer. perdón. Ayer ya Sí, se sí. acabó, Jorge. Ya, Sí, ya basta les de dio un día más, golondrinas. Y creo que la fiscalización sigue siendo un desastre. Lavar cuentas Eso es un- es un desastre. No. Las elecciones de... Y la parte legislativa gana mucho terreno, pero es la menos importante de un congreso. También porque los medios le ponen mucha atención a propuso esto, tal cambio, tal de esta, genera polémica. La función más importante de un congreso es la fiscalización. Es que sabes Es la que supervisión del no Ejecutivo, el tenemos contrapeso. mecanismos verdaderos para medir desempeño, ¿eh? O sea, lo que tenemos es el observatorio del de ITESO, Ciudadanos, sí. tenemos los trabajos periodísticos, pero la verdad, incluso socialmente no nos hemos puesto de acuerdo para decir qué esperamos de ¿para estos qué sirve señores. el Congreso? ¿Cómo qué es posible, sirven? ¿Para qué los que queremos? todos los diputados aprueben cada año el presupuesto? Todos, 108 mil millones de pesos en gasto, y después, una semana después, se estén quejando de que no se gasta en salud, de que no hay que no hay dinero de obra Exacto. pública. Pues mueve el presupuesto. Pues sí. Esa es la parte de fiscalización y contrapeso Claro. que el Congreso no hace. Es el principal contrapeso formal que tienen. Totalmente. ¿eh? O sea, decirle a los otros dos poderes, señores, para esto se va a gastar. Ese es el principal Pero contrapeso. en realidad la discusión no está ahí, pues, ¿no? La discusión no se hace en el Congreso. No se hacen mesas paralelas de poderes no legislativos, digamos. ¿no? Por mayoría de 4-1, el Pleno de Ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió 2 nuevos amparos a particulares para el uso lúdico o recreativo de la marihuana. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Al consumo? Y a la producción, a la Sí, autoproducción. a la siembra de Que tus siembres 5 en tu plantitas. casa. No puedes comprar Transportar, Y no vender. y no puedes distribuir. transportar, ¿Cómo ven? distribuir. El principio del fin del prohibicionismo, ¿no? A ver, ya está. O sea, a ver, después de esta resolución, yo creo que vamos a empezar a ver una multitud de permisos.
¿Sí? Y es inoperable, ¿no? Pues ya ábrelo. Exacto. Yo creo que ya es necesario De hecho, la COFEPRIS avanzar acaba en el tema, ¿eh? de publicar antier, el 30, los lineamientos para cannabinoide, para medicamentos. Sí, sí. O sea, lo que te está Sí, diciendo sí, para lo COFEPRIS medicinal. es, aquí está, sigue estas reglas y ya compra la medicina que necesites, ¿no? Para Ahora con reumas esta y jurisprudencia empieza el camino para que empiecen a dar los lineamientos para que lo ahora lúdico. sí, para el uso lúdico. A Y ver, falta yo creo el cambio que del Congreso. Yo creo que tenemos que caminar para allá y discutir claramente el tema de cocaína, el tema de heroína. O sea, es decir, yo creo que va a la par todo el tema ya de legalización de la marihuana como Lo tal sintético, ¿no? y empezar a hablar con los otros temas que son para mí los quizá más delicados. En materia de seguridad, de ¿no? seguridad, Porque los que generan más, Sí. más inestabilidad. esto es social. sobre todo no criminalizar al consumidor. Exacto. O sea, no llenar las cárceles de marihuanitos, Exacto. básicamente. Exacto. Pero en golpe a las finanzas de los cárteles es muy poquito. Sí, hay Porque que ver ya- de qué manera Ya los El- cárteles están muy diversificados. El dinero está en la otra parte, En en la- la en- coca y en en la los heroína. químicos, Exacto. En los químicos, totalmente. 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos al corte y leemos tus comentarios. Somos específicamente Debes a quien le mandamos un Un saludo, abrazo al buen Paco. un abrazo. Que el gabinete de Alfaro es de centro derecha o derecha centro. Aquí tal vez el orden de los factores no altera el producto. Porque Quizás sí. a ver qué concepto importa más, centro derecha. Cercano al empresariado sin proyecto social al que se reduce al asistencialismo. Yo coincido en que es de centro derecha. Y que está cercano al empresariado. De acuerdo. Sí, sí, sí. De También que acuerdo. está cercano a la IP. Yo coincido Quizás con- salvo algunas como islas que yo creo que Sí, van pero a tener otra en lógica. la pintura. No, en lo general, grueso, digamos, la totalmente de fotografía acuerdo. general. Nos dice 2918. Los que legalizan la marihuana no entienden el daño psicológico que se imprime en el ser que consume. Son solo ignorantes con pluma. Es que no es un asunto de daño. Todos sabemos que las drogas causan daño, el alcohol también, el cigarro causa daño. tabaco. El asunto es cómo regulas mejor sus impactos. Si los regulas en la clandestinidad y en el prohibicionismo, o si lo haces a través de impuestos, de regularización, de inversión en salud pública, en prevención. Es mandar los temas a la clandestinidad que existen, la gente se droga, nos guste o no. O sea, la gente se droga. Mandar el tema a la clandestinidad o hacerlo un tema de prioridad pública y por lo tanto regularizarlo. Más que Es el el único alcohol, el debate. tabaco, Todos el sabemos azúcar nos el tiene problema que genera. súper- Es decir, si nos vamos por afectaciones, pues el azúcar hay que prohibirlo. Sí. Raimundo Franco, excelente programa, debería durar 2 horas. Saludos, pues. Dale. No sé, Hazme la dale. buena. no sé, Raimundo, si agradecerte o, ¿no? o reclamarte. Hay que trabajar. Ciertamente hay veces que la gente está tan saturada que se ameritaría Que se amerita un par de horas. ¿va? Sí. Vamos a ver qué se puede hacer. Araceli Hernández, estoy de acuerdo con Jorge Rocha. No hay ningún mecanismo en Jalisco para medir seriamente el desempeño. Ojalá Alfaro genere un buen sistema de evaluación para sus dependencias y que todos se llamen como se apelliden, estén a prueba. Me cae bien Augusto Valencia, pero creo que podría ayudar más en otras áreas, dice Araceli Hernández. En el Saludo, caso de los Araceli. indicadores, yo tuve posibilidad de conocer muy de cerca a la estructura de la Subsecretaría de Planeación, de la que está MIDE, ¿no? cercana a CEPAF, MIDE. Creo que ahí hay buenos elementos. Sí. Un buen embrión. Desaprovechados otra Sí, vez, ¿no? Embrión. Sí. ¿no? Que no son políticos, no son grillos, ¿no? Y ahí hay una expertise acumulada interesante, ¿eh? Este equipo de Carolina Toro y demás, yo creo que es gente muy buena, que podría pasar. Que se mantiene alejada de los... Sí, de los Sí, reflectores. Bueno, muchos vienen desde Víctor Manuel González Romero, ¿te No, acuerdas? Con la claro, Secretaría y de yo creo Planeación? que es gente que podría pasar todo ese conocimiento al nuevo equipo, de Enrique Alfaro. Creo que esas partes no las tendríamos que desaprovechar, porque es mucho conocimiento acumulado que no se tiene que tirar a la basura. No, yo coincido totalmente. Pati Alcalá, buen día Enrique, un abrazo por tu pasado cumpleañero ayer. Ah, sí, felicidades. Gracias. A uno de los mejores periodistas de México. Gracias, Pati Alcalá. ¿Y qué te tomas, no? ¿Qué te mando, Pati? Ya es jueves, se vale, Ya, ¿no? sí, Oye. sí. Héctor nos manda, no sé si pedir una gordita de chicharrón o que reconsidere lo del aeropuerto de Texcoco. Gracias por mandarnos el... Pero me parecen que este tipo de argumentos, Héctor, con todo respeto, son medio discriminatorios. Yo creo que el empresario más grande de México o quien vende chicharrón o quien tiene todo el derecho a ser ciudadano y dar su opinión. Claro, sobre los y temas participar públicos. en la consulta. Eso es una democracia. Y no lo hace, desde mi punto de vista, no le quita legitimidad a nadie. Creo que a veces caemos en una democracia de especialistas, creemos todo lo que nos dicen los especialistas. Ujú. Y segundo, una democracia de élites. Ujú. Si la élite opina de una manera está bien, si el grueso opina de otra, eso es muchedumbre. Siempre y Es masa, cuando yo soy de ¿no? la élite, ¿no? Es demagogia.
Hugo Mena, Enrique, buen día. El fiscal anticorrupción ya era tiempo que tuviera una denuncia en proceso, ya le tembló la mano, es una lástima, nos engañó. Hugo, no creo que decepcionarnos tan rápido, llevo un año apenas en el puesto y no tiene nada de lana ni para contratar un MP, ni para comprar ni policías, ni ni gasolina para sus coches. Nada. Pero prometido, Hugo, que lo invitamos en próximos días para platicar sobre este tema. Eugenio Martín Hernández, que dice, se ve, Abec Alfaro, la douche. Bueno, sigue con esto del código de la refundación Semuano, siguen en francés. 79-15, Alfaro es un priista, sabe que los programas sociales son votos. La palabra refundación le queda grande a quien no tiene autoridad moral para llevarla a cabo. Emiliano Mariscal, buenos días, creo que no es bueno juzgar sin saber. Al Mochilas le dicen así desde la primaria por la joroba. Bueno, yo he tenido otra interpretación, y que incluso me pasó gente cercana y que conoce ese tema, pero si es así, Emiliano, es una desagradable coincidencia. Entonces, 49-18. Buen día, mi nombre es Alejandro, vivo en el Centinela y muchos, disculpe la palabra, no puedo decirla, pero hacen daño al transporte y más al usuario. Deberían actuar las autoridades y los padres por este asunto de Halloween, ¿no? Irisay nos dice, le dicen mochilas porque no tiene cuello. Bueno, gracias, entonces ya me están diciendo, ya me están corrigiendo, yo tenía otra idea. Hay que invitarlo para que nos diga cuál es la versión versión del asunto. Me habían dicho otra cosa, pero bueno. 41-76, respecto a que el gobernador no quiso hacer nada con los delitos que cometieron los funcionarios de la administración de Emilio González y que quedaron en el limbo. Mi pregunta es, entonces, ¿para qué está el fiscal como representante social y PGR y demás qué hacen? Pues sí, prescribieron ya todos los del sexenio de Emilio. Sí, ya pasaron 5 años. Sí. Jaime Hernández, ¿en qué puesto quedó Carlos González ahí, ¿no? Lozano? Carlos González Lozano. Oye, ahorita una te lo digo. consulta para lo de las villas. Nada más déjame responderle. ¿No? Carlos González, estaría bueno. Sí. Carlos González Lozano, te van a decir peligroso populista. Sí, ¿verdad? Carlos González Lozano, por aquí lo tenían, fíjate. Aquí está, proyectos estratégicos regionales. Ese es el puesto de Carlos Lozano. 784, será crema y nata, ya no es novedad, gracias. 6540, buen día. Una pregunta respecto a la marihuana, ¿también van a poner marihuanómetro? Pues deberían. Pues sí. Cualquier cosa que pueda hacer que no manejes bien. Sí. Rafael, yo soy taxista y no trabajé por ganar poquito más, puedo perder mucho más con un piedrazo en el cristal, sí. Cierto, es cierto, completamente. Carlos Huerta que nos manda un mensaje, gracias. Enrique, una duda. Auditarán a Sandoval, urge una transparencia de lo que por fin se ve. Saludos. Pues lo auditan cada año. Sí, ¿no? Sí. Pero... Luis Manso, tómenle una foto a los diputados, la única vez que los verán juntos en 3 años. Bueno, sí. 30-31. Ya se la tomaron, por El cierto. programa ya dura 3 horas con la tercera emisión. Es cierto, tienes toda la razón. 361, voto porque dure las 2 horas. Bueno, a ver, Jorge. Para que pillas en el ITES una chancita. Ándale. Llego a las 11 los jueves. Sí. Gracias, Jorge. Que estén muy bien. Omar. Muchas gracias. Te espero a las 6 en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Tenemos entrevista con el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, y discutimos los principales temas del día. Soy Enrique Tucen y hasta el ratito.